Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 16 de enero. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Marcelo I, Papa. San Marcelo se lo representa en una actitud insólita para un papa, en un establo cuidando caballos y mulas. Jacobo de Barágine, en su famosa Leyenda Áurea, cuenta lo siguiente: siendo Marcelo sumo pontífice en Roma y habiendo reprochado a Maximiano por su crueldad contra los cristianos, se encontraba celebrando la misa en casa de una patricia romana. Entonces el emperador, lleno de ira, convirtió la casa en un establo y allí condenó a Marcelo a cuidar los animales, y en ese oficio, después de muchos años, descansó en paz. Y la leyenda, que no deja las cosas a mitad, dice que la patricia romana fue la famosa Lucina, y que la casa transformada en establo se encontraba en donde hoy está la iglesia de San Marcelo, uno de los antiguos títulos de la ciudad de Roma. En realidad, no se saben muchas cosas de San Marcelo, e incluso no ha faltado quien niegue su existencia, considerando que se trata más bien de San Marcelino, que fue papa en el año 296 y murió mártir en el 304. Después de él, se sabe con seguridad, la sede quedó vacante durante algunos años, hasta cuando fue elegido San Eusebio en el 309. La afirmación es ciertamente exagerada. Los redactores del calendario renovado dejaron la memoria de San Marcelo a los calendarios particulares, porque no era un santo de importancia universal, como sugiere el documento conciliar Sacrosanctum Concilium número 111. Y aclarando que no murió mártir, lo recuerdan como papa que murió en Roma en el 309. Doble fue el empeño del breve pontificado de San Marcelo: la reestructuración de las parroquias romanas devastadas por la feroz persecución de Diocleciano, y el rigor respecto de los llamados lapsos, que pretendían ser admitidos a los sacramentos sin cumplir la penitencia prescrita. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Marcelo I, Papa. Y para hoy, en la liturgia de la Iglesia, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, el texto que hoy se nos presenta es un claro episodio de la infinita misericordia de Dios. El tema central, el perdón. Pero bueno, analicemos lo que dice el texto bíblico. La ubicación de este episodio del paralítico es de nuevo Cafarnaúm. Recordemos que, según la tradición cristiana, Jesús vivió en Cafarnaúm y tenía desde allí, por así decirlo, su centro de actividades para toda la Galilea y específicamente para las comunidades que estaban cercanas al mar de Galilea o mar de Cafarnaúm.
El texto admite dos momentos importantes. El primero, el encuentro entre Jesús y el paralítico, que tenemos en los versículos 3 al 5, y el segundo, la discordia entre Jesús y los escribas, los versículos 6 al 11. Pero, ¿qué supone la centralidad de la palabra? Veamos cómo se nos presenta en esta primera escena la fe de aquellos hombres que llevan a un enfermo que tiene parálisis, no puede moverse. Hoy, dijéramos en términos actuales, está cuadrapléjico, no puede tener movimiento de todas sus extremidades y necesita que alguien lo lleve. Dice el texto bíblico que hoy la casa donde se encontraba predicando Jesús estaba llena hasta el borde, de tal manera que no podían entrar, nadie les daba espacio, todos querían escuchar al maestro. Se ven en la necesidad de subir a aquel hombre por la parte de atrás o seguramente por un costado, no lo especifica el texto, hacia la parte del techo. Tienen que abrir un boquete y bajarlo por allí para que Jesús lo vea. Primer punto, cómo aquellos 4 hombres representan el don de la fe. La fe que tienen en que Jesús puede hacer algo, la fe en que Jesús puede curar, la fe en que al Señor le va a importar el estado de salud de aquel hombre paralítico. Segundo, para llegar a Jesús debemos hacer un esfuerzo. Aquellos hombres se esfuerzan por subir al enfermo al techo. Imagínense, subir a un enfermo en una camilla, a un techo, a un segundo piso, sin tener las condiciones necesarias, sino solo con la fuerza del ser humano, es muy difícil. Para llegar a Jesús necesitamos hacer un esfuerzo de renuncia, un esfuerzo de entrega, un esfuerzo de buscarlo, un esfuerzo de ir al sagrario, un esfuerzo que supone disciplina. En segundo lugar, para ver a Jesús también necesitan abrir un hoyo en el techo y poder meter por allí a aquel paralítico. Para poder encontrarnos con Jesús también tenemos que descubrir de nuestra vista, de nuestro corazón, todo aquello que sea un obstáculo. ¿Qué te obstaculiza hoy tu encuentro con Dios? ¿Será que te lo obstaculizan tus amigos? Aquel vicio, aquel pecado, aquella persona que te lleva a la oscuridad del pecado. ¿Qué te obstaculiza estar con Jesús? Aquella relación en donde no estás en gracia, sino que estás en unión de hecho y necesitas el sacramento del matrimonio. Quita ese obstáculo, ve al sacramento y permítele al Señor verte cara a cara, darte la gracia. Es lo que hacen aquellos hombres. Meten entonces al enfermo, al paralítico, y Jesús lo ve cara a cara. ¡Qué impresionante! Jesús alaba la fe de aquellos hombres. Por eso el texto de hoy nos recuerda cómo Jesús lo dice justamente. Viendo la fe de aquellos hombres es que actúa en torno al paralítico. Y el primer punto que Jesús hace es decirle al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es en este texto la auténtica centralidad? La fe y el perdón. Jesús perdona sus pecados. Ciertamente aquel hombre necesitaba sanar físicamente y Jesús lo hace y lo puede hacer. Pero a Jesús le importa tu alma, le importa mi alma, nuestra salvación. Y por eso lo primero que Jesús hace, viendo que aquel hombre seguramente había cometido pecados. ¿Y qué tipo de pecados? Si posiblemente había nacido paralítico o se quedó paralítico, muchos pecados. Recuerda que una persona consciente peca de omisión, peca al hablar cosas que no debe, peca al tener pensamientos que no debe, pensamientos suicidas. Pudo haber tenido pensamientos en contra del prójimo, pensamientos de odio hacia su familia o hacia su madre porque lo trajo hacia el mundo, pensamientos de peleas y de reproches a Dios. ¿Cuántos pecados no pudo haber tenido aquel hombre? Ponte a pensar en los tuyos. Jesús le dice en automático: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Y vean ustedes cuál es el segundo punto de este evangelio: el escándalo de aquellos hombres que le protestan a Jesús, en su mente por supuesto. Nos damos cuenta, nos dice el texto bíblico, que aquellos que estaban alrededor, los escribas, los fariseos, se ponían a pensar: esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y aquí se da una autorrevelación de Jesús.
Cuando Jesús dice, tus pecados te quedan perdonados, en otras palabras, Jesús está también diciendo y manifestando, yo soy Dios, porque Dios perdona. Y aquellos pensaban que Jesús era un simple hombre, un simple mortal, pero también Jesús es Dios, verdaderamente hombre. Cuán importante es darnos cuenta, porque para los judíos, ¿quién podía perdonar los pecados? El perdón de los pecados los escandalizaba, puesto que solo se podía hacer mediante un acto sacrificial del sacerdote en el templo. El libro de Levítico capítulo 5 versículos 14 al 16 nos lo ilustra. Cómo ofrecía sacrificios el sacerdote, le llevaban bueyes, vacas, palomas para sacrificarlos y ofrecer ese aroma agradable a Dios para que Él perdonara los pecados de aquellos hombres o familias. O también por el medio del día del Yom Kippur, que en hebreo significa día de la expiación o día del perdón. Tomaban un animal, todos le imponían las manos, le trasladaban sus pecados y el animal era echado al desierto para que se llevara lejos los pecados, el día del Yom Kippur. Pero Jesús no, Jesús se presenta. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está diciendo, en otras palabras, aquí no hay ofrenda de sacrificio, solo está la misericordia de Dios. Así es, a través de la fe llegamos a la misericordia. Jesús sana en primer lugar el alma, es lo que quiere Jesús sanar. ¿Y cómo puede Jesús sanarte hoy el alma? Ahí está el sacramento de la confesión, te perdona los pecados. También hoy Jesús lo sigue haciendo en cada sacerdote que da la absolución. Busca el sacramento y sin duda el Señor tendrá misericordia si te arrepientes de corazón y quieres cambiar de vida. Y también el Señor puede sanar aquellos cuerpos de achaques físicos si tenemos fe. Es lo que hoy nos pide el texto bíblico. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.